¿Por qué tantas personas viven con miedo al futuro? ¿Por qué la mente no descansa? ¿Por qué incluso quienes aparentemente lo tienen todo, trabajo, familia, logros, se sienten vacíos e inquietos? Piensa por un momento. Vivimos en la época más conectada de la historia. Tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior. Más tecnología, más comodidades, más opciones. Y sin embargo, nunca hubo tanta ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad afectan hoy a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y eso es solo lo que se reporta. ¿Cuántos más viven con esa presión constante en el pecho, ese ruido en la mente, ese miedo difuso que no tiene nombre? Hoy vamos a explorar eso, pero no desde la psicología ni desde la autoayuda, sino desde algo mucho más antiguo y mucho más profundo, la palabra de Dios. Porque hace más de 2000 años, Jesús habló de la preocupación humana con una claridad que ningún terapeuta, ningún coach, ningún gurú moderno ha podido superar. Esto es, todos están ansiosos. ¿Por qué? Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. Para entender por qué la Biblia es tan relevante en este tema, primero necesitamos ser honestos sobre lo que está pasando en el mundo. Vivimos en una era de exceso de información. Cada mañana, antes de que salga el sol, millones de personas ya están mirando su teléfono. Noticias, redes sociales, mensajes pendientes. El cerebro humano, diseñado para procesar el ritmo de una aldea, ahora intenta absorber el ruido de todo un planeta. Y eso tiene consecuencias. Las redes sociales han creado algo que generaciones anteriores nunca conocieron: la comparación permanente y en tiempo real. No solo te comparas con tu vecino, sino con miles de personas cuidadosamente construidas para parecer perfectas. Sus vacaciones, sus cuerpos, sus logros, sus relaciones. Y tú, sentado en tu habitación, sintiéndote insuficiente ante una pantalla. A eso se le suma la presión económica, el costo de vida, la estabilidad laboral se tambalea, las crisis financieras, sanitarias y políticas se suceden unas tras otras. La incertidumbre ya no es una visita esporádica, se ha instalado en casa. Y aquí está el patrón que se repite. La mente humana, cuando no puede resolver algo, no lo suelta, lo rumía, lo repite, lo amplifica. Lo que empezó como una preocupación razonable se convierte en un bucle del que no puedes salir. ¿Te suena familiar? Quedarte despierto pensando en lo que pasó, en lo que podría pasar, en lo que debiste haber dicho o hecho. La mente no para, el corazón no descansa. Eso es exactamente lo que Jesús vio en la humanidad hace más de 2000 años. Y lo que dijo entonces sigue siendo la respuesta más profunda que existe. Antes de ir a los textos bíblicos, necesitamos entender qué es la ansiedad en realidad, porque muchas veces usamos esa palabra para describir algo que no podemos comprender. Empecemos con la parte emocional. La ansiedad es el miedo sin objeto claro. Es esa sensación de que algo malo está por pasar, pero no sabes exactamente qué. Es inquietud, es tensión, es un estado de alerta constante que agota el cuerpo y el alma.
Desde lo mental. La ansiedad es el intento desesperado de la mente por controlar lo que no puede controlar. Es el futuro vivido antes de tiempo. El problema es que la mente proyecta, pero proyecta mal. Amplifica las amenazas, reduce las soluciones y nos hace vivir en escenarios que quizás nunca ocurrirán. Desde lo espiritual. La ansiedad es el síntoma de una confianza rota, cuando el ser humano siente que está solo ante el universo, que no hay nadie más grande que él sosteniendo las cosas, que todo depende de sus propias fuerzas. Entonces el peso se vuelve insoportable. Y aquí está la raíz más profunda del problema. El ser humano fue creado para confiar. Fue diseñado para vivir en dependencia de algo mayor que sí mismo. Cuando esa relación se rompe, cuando Dios deja de ser el centro y el yo ocupa ese trono, el corazón se vuelve frágil, ansioso, inquieto. San Agustín lo dijo de manera magistral hace más de 1600 años. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa frase no es poesía, es diagnóstico. Ahora llegamos al corazón del tema, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Este es quizás el pasaje más directo y más radical que Jesús pronunció sobre la preocupación. Escúchalo con atención. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay varias cosas extraordinarias en este texto que merecen ser analizadas con detenimiento. Primero, la lógica de lo mayor a lo menor. Jesús comienza con un argumento que apunta a algo fundamental. Si Dios ya te dio lo mayor, la vida, el cuerpo, la existencia misma, ¿por qué dudarías de que proveerá lo menor, como el alimento o el vestido? Es una pregunta que deja sin respuesta a la lógica ansiosa. 2. Las aves del cielo. Jesús señala a las aves. No siembran, no cosechan, no almacenan, y sin embargo no mueren de hambre. Nótese que Jesús no dice que no trabajan, dice que no se afanan. Hay una diferencia enorme entre trabajar y angustiarse.
Dios sustenta el orden natural. Y tú, dice Jesús, vales mucho más que un pájaro. 3. Los lirios del campo. Luego viene la imagen de los lirios, flores silvestres, efímeras, sin ningún esfuerzo propio, vestidas con una gloria que ni Salomón pudo igualar. El mensaje es impactante. La creación entera descansa en el cuidado de su creador. ¿Por qué tú, que estás hecho a imagen de Dios, te negarías a ese mismo descanso? 4. La preocupación no añade nada. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pregunta de Jesús es demoledora en su simplicidad. La preocupación en todo su peso y en todo su tormento no cambia absolutamente nada, no alarga la vida, no resuelve el problema. Solo consume el presente sin tocar el futuro. 5. No os afanéis por el día de mañana. Y aquí está quizás la frase más práctica. No porque el mañana no exista, sino porque el mañana tiene su propio momento. Jesús no nos llama a la irresponsabilidad, nos llama a vivir en el presente, confiando que el Padre que hoy cuida, también cuidará el mañana. Eso no es ingenuidad, es fe. Hay una gran diferencia entre estas dos. El tema de la ansiedad no aparece solo en Mateo. La Biblia regresa a él una y otra vez, desde distintos ángulos, con distintas voces. Veamos 3 de los pasajes más significativos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje fue escrito por Pablo desde la prisión, no desde un retiro espiritual, no desde la comodidad, desde cadenas. Y sin embargo, el hombre que escribe estas palabras habla de paz como si fuera la cosa más natural del mundo. Hay una estructura precisa aquí que vale la pena notar. Primero, el mandato: no te afanes por nada. Luego, la alternativa: lleva tus peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Y luego la promesa: una paz que sobrepasa el entendimiento. Observa la frase: que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que se explica, no es tranquilidad por haber resuelto el problema, es paz en medio del problema, es la quietud que no debería tener sentido y que sin embargo existe. Esa es la paz que solo Dios puede dar. Y nótese también el detalle: con acción de gracias, dar gracias mientras pides. Agradecer antes de ver la respuesta, eso es fe activa. Y la fe activa rompe el ciclo de la ansiedad. Segundo pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pocas frases bíblicas son tan directas como esta. Echad. Es un verbo activo, es una decisión. En el mundo romano, cuando alguien llevaba una carga demasiado pesada, la echaba sobre la bestia de carga, la descargaba de sí. Ese es exactamente el movimiento que Pedro describe: llevar las cargas a Dios como quien descarga algo que aplasta. Y la razón que da es devastadoramente simple: porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo viene a decirte algo muy importante.
que no estás solo. Tercer y último pasaje, Proverbios capítulo 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Este proverbio del rey Salomón toca algo muy concreto. La ansiedad tiene peso físico. La congoja abate. No es metáfora, es descripción de una realidad que el corazón humano conoce bien. Esa presión en el pecho, ese agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma. Pero Salomón también observa el poder de la palabra. Una buena palabra, una palabra de verdad, de amor, de esperanza, puede invertir ese peso. Esto habla de la importancia de la comunidad, de la iglesia, del acompañamiento. No fuimos diseñados para cargar la ansiedad en soledad. Fuimos hechos para caminar acompañados. Y la palabra de Dios misma es esa buena palabra, el libro que habla a tu corazón cuando todo lo demás guarda silencio. Ahora bien, si la Biblia tiene estas respuestas desde hace milenios, ¿por qué la humanidad del siglo XXI está más ansiosa que nunca? La respuesta no es tan simple, pero hay factores que se pueden identificar con claridad. 1. La pérdida del sentido espiritual. Estamos viviendo una era de crisis de sentido. Muchas culturas modernas han construido sociedades prósperas materialmente, pero espiritualmente vacías. Cuando se elimina a Dios del centro de la vida, el ser humano queda solo con su propio peso. Y ese peso es demasiado para cargarlo sin ayuda. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, sobreviviente de los campos de concentración nazi, escribió que el ser humano puede soportar casi cualquier circunstancia si encuentra un sentido para vivirla. El problema de la modernidad no es solo el estrés, es la ausencia de sentido que lo vuelve insoportable. 2. La obsesión por el control. El ser humano moderno ha construido una civilización basada en la ilusión del control total. Controlamos el clima de nuestros hogares, la velocidad de nuestros autos, la imagen que proyectamos en redes sociales. Y eso nos da la falsa sensación de que podemos y debemos controlar todo. Pero la vida no se deja controlar. Y cuando algo escapa de nuestro control, una enfermedad, una pérdida, una crisis, el sistema colapsa. La ansiedad es en gran parte el costo de esa ilusión rota. 3. La cultura de comparación. Nunca antes fue tan fácil compararse con otros. Y la comparación tiene un problema fundamental. Siempre encontrarás a alguien que tiene más, que parece más feliz, que ha llegado más lejos. La comparación constante produce una insatisfacción crónica que alimenta la ansiedad sin descanso. 4. El ritmo acelerado de la vida. Finalmente, vivimos a una velocidad que el cuerpo y el alma no fueron diseñados para sostener. El descanso se percibe como pérdida de tiempo. El silencio incomoda. La quietud asusta. Y sin silencio, sin descanso, sin espacio para el alma, la ansiedad encuentra terreno fértil. La Biblia tiene un concepto radical para el mundo moderno: el Sabbat, el descanso sagrado, no como lujo, sino como mandato, no como señal de debilidad, sino como acto de fe. Confiar en que el mundo no se va a caer si yo paro un momento. Hasta aquí ya hemos descrito el problema, hemos leído los pasajes. Ahora viene la pregunta más importante: ¿qué hacer? La Biblia no solo diagnostica la ansiedad, ofrece un camino. No es fácil, no es instantáneo, pero es real. ¿Cómo podemos comenzar? Primero, confiando en Dios.
La confianza en Dios no es sentimentalismo religioso, es una decisión radical basada en una convicción, que detrás de la historia, detrás de tu historia personal, hay una inteligencia amorosa que no pierde el hilo. Confiar en Dios significa reconocer que hay cosas que no dependen de ti, no por resignación, sino por sabiduría. Hay una oración muy conocida atribuida al teólogo Reinhold Niebuhr, que lo expresa muy bien. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esa sabiduría de discernimiento entre lo que está en tus manos y lo que no es el primer paso hacia la paz. Segundo, la oración sincera. La oración no es una técnica de relajación, aunque a veces relaje. Es una conversación real con un Dios real. Y hay algo que ocurre en esa conversación que ninguna terapia puede replicar completamente. La sensación de ser escuchado por alguien que tiene poder sobre lo que te preocupa. Si llevas tiempo sin orar, o si tus oraciones se sienten secas y mecánicas, quizás sea momento de que sean honradas en lugar de perfectas. Dios no necesita tu elocuencia, necesita tu corazón. Tercero, soltar el control del futuro. Este es quizás el más difícil de todos los pasos. Soltar. No rendirse ante los problemas, sino rendirle los problemas a Dios. Jesús lo dijo con una fuerza extraordinaria. Basta a cada día su propio mal. Hay suficiente con lo de hoy. No necesitas vivir el peso de mañana. Ese peso que sientes al imaginar todos los escenarios posibles, todas las catástrofes potenciales, es un peso que no te fue dado para cargar. Cuando lo sueltas, el alivio no es señal de irresponsabilidad, es señal de fe. Y cuarto, renovar la mente. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente ansiosa necesita renovación, no solo relajación. Pero ¿cómo se renueva una mente ansiosa? Con la verdad, con la palabra de Dios. Cuando llenas tu mente de lo que es verdadero, puro y eterno, hay menos espacio para los pensamientos que destruyen. No es magia, es disciplina espiritual. Y como toda disciplina, cuesta al principio y libera con el tiempo. Pablo lo describe bellamente al final del pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. La mente ansiosa es selectiva, magnifica lo negativo y minimiza lo positivo. Pablo nos llama a invertir ese patrón, llenar intencionalmente la mente con lo que es verdadero y bueno. Hemos recorrido un camino largo. Hemos hablado de la epidemia de la ansiedad moderna. Hemos leído las palabras de Jesús sobre las aves y los lirios. Hemos explorado lo que Pablo escribió desde la prisión, lo que Pedro proclamó sobre echar las cargas, lo que Salomón observó sobre el peso del corazón. Y ahora quiero que te quedes con algo importante, porque quizás es el mayor malentendido sobre lo que la Biblia enseña en este tema. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de problemas. No es la promesa de que todo irá bien según tus planes. No es inmunidad al dolor, a la pérdida, a la incertidumbre.
Pablo escribió sobre la paz desde una celda. Jesús habló de no afanarse en un mundo donde él mismo conocía el camino de la cruz. La paz que la Biblia describe es algo diferente y mucho más profundo. Es la capacidad del corazón de descansar incluso en medio de la tormenta. Es el ancla que no elimina las olas, pero sí impide que el barco se pierda. El Salmo 23 lo dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay una pregunta que quiero dejarte y te pido que la respondas no con palabras, sino con reflexión honesta. ¿Estás viviendo la vida que tienes o estás viviendo el miedo a la vida que podría no salir bien? Porque la ansiedad tiene esa crueldad. Te roba el presente por temor a un futuro que muchas veces nunca llega. Te hace vivir en lo que aún no es, perdiéndote lo que sí es. La invitación bíblica es radical. Vuelve al presente, vuelve a confiar, vuelve a orar, vuelve a soltar. No una vez, no cuando las circunstancias mejoren, sino hoy, con las circunstancias que tienes. La paz no es el destino al que llegas cuando resuelves todos tus problemas. Es la manera de caminar mientras los enfrentas. Quiero terminar con estas palabras de Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto fue Todos están ansiosos. ¿Por qué? Esto es El alfarero y su obra. Que el alfarero forme en ti un corazón que descanse en sus manos.